Bueno, entonces les decía que el proceso de educación formal, ¿cómo entendemos la educación? La entendemos desde la educación formal, como decía Maybe, que es esa educación que está institucionalizada, es la que nosotros conocemos como una institución que tiene un ente que los rige, en este caso de nuestro país es el Ministerio de Educación Superior, y generalmente esa educación es conducente a un grado académico, es sistemática, es reflexiva porque reflexiona acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, es metódica porque sigue un método científico, o sea, necesita ciertos parámetros y requisitos para poder cumplirse. Es esa educación formal, la que nosotros recibimos desde aproximadamente los 3 años con la educación inicial, comienza inclusive con párvulos, luego tenemos la educación inicial, luego tenemos la educación en el área pedagógica, la educación básica, la educación secundaria, luego el pregrado en la universidad, posteriormente a un nivel de posgrado, llámese maestría, especialización, doctorado, postdoctorado. Es formal porque es conducente a un grado académico y necesitas pasar por un recorrido educativo, metodológico, científico, sustentado en un objeto de estudio para poder continuar. La educación formal es fundamental en todos los países del mundo, de hecho está amparada entre los derechos humanos del hombre. O sea, que usted está aquí en la China y donde sea que esté, usted tiene derecho a tener una educación formal, por sobre todas las cosas. Y el Estado es el que tiene, digámoslo, ¿cómo les digo? El deber de que sea accesible para todos por igual, es decir, que no exista una desigualdad en ese sistema educativo formal. Generalmente la educación formal debería ser una educación gratuita, al menos los primeros momentos desde primaria hasta secundaria, inclusive a nivel universitario. Luego tenemos una educación no formal, que también representa para el crecimiento del individuo, que es esa educación que también está amparada bajo un ente superior, pero que no es conducente a un grado académico, pero que nos sirve para qué, para completarnos en base a lo que estamos estudiando o como requisito para sobrevivir en la vida. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un curso, un diplomado, una conferencia, asistimos a una conferencia, está avalada por un ente rector, pero no me conduce a un grado académico, pero sí me permite avanzar en el ámbito profesional donde yo me desarrollo. Un curso de diplomado, un congreso que usted asista, un curso de computación, un curso de inglés que haga, inclusive si usted practica algún deporte, por ejemplo, las personas que practican béisbol, eso está dentro de la educación no formal. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, también es regida por un ente y es sistemática, o sea que no se puede dar una educación no formal si no está registrada en algún momento. Y por último tenemos la educación informal, que es la educación que recibimos del entorno sociocultural donde nos desenvolvemos, inclusive lo recibimos desde la familia, es la primera educación. Desde que nacemos recibimos esa educación informal hasta que morimos. O sea que uno está en un proceso de aprendizaje continuo, nosotros no paramos de aprender, inclusive aprendiendo, enseñamos. Pero en el sistema educativo formal, en la educación tradicional, y cuando hablo de educación tradicional hablo de la educación impartida antes del siglo XVIII, entre el siglo XVIII y siglo XIX, se hablaba solamente de la importancia de la educación formal y se dejaba a un lado la no formal y la informal. Hoy, con las corrientes educativas contemporáneas, pues la educación se debe entender desde esas 3 modalidades, formal, no formal e informal. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si ustedes vieron ayer lo que pasó en las redes sociales del asesinato y de los disturbios que están ocurriendo en Estados Unidos. En las redes sociales, por ejemplo, colocaban una foto con un fondo negro haciendo una especie de protesta, ¿cierto?
Muchas personas que no entendían fueron a investigar de qué se trataba. Eso es un conocimiento que usted estaba recibiendo de una red, en este caso la virtualidad. ¿Para qué? Para obtener un nuevo conocimiento. Si usted, por ejemplo, investigaba el por qué estaba pasando eso, ya usted se estaba nutriendo de un nuevo conocimiento. Entonces, la educación informal es tan importante como la educación no formal. De hecho, anteriormente hay personas que son autodidactas. Autodidacta quiere decir que pueden buscar sus procesos de aprendizaje solo. Inclusive saben más a través de la educación informal que inclusive la educación no formal. Por ejemplo, una persona de avanzada edad que no sepa leer y escribir, pero que sabe contabilidad en un pueblo y sabe historia, él no desconoce algo, sino que la educación recibida fue a través de su experiencia vivida. Entonces, por ejemplo, los abuelos que saben la historia de un pueblo, la historia de alguien, están educados a través o desde la experiencia. Y por eso la educación informal y no formal se convirtió digámoslo, en un pilón fundamental en el sistema educativo formal. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Profe, yo quería dar mi opinión acerca de las preguntas que usted hizo anteriores. Ajá. Acerca del concepto que tenemos de educación. Ajá. Yo entiendo por educación que el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que cualquier persona puede recibir, ya sea a través de la cultura, como usted menciona, a través de la historia que se va dando con los antepasados, y también puede ser a través de la era o de lo que se maneje en la actualidad. En este caso, la educación de hoy es más tecnológica que empírica en sí, y por ende hace que la forma pedagógica en que los docentes se manejen pues sea un poco más convencional y requiera más el uso de tecnologías, como es el caso de nosotros ahora mismo, que por una cuestión ajena a de nuestra voluntad, pues estamos tomando las clases más de forma virtual que de forma presencial, aunque es un gran avance. Sí, fíjate muy bien, María Rosén, y fíjate algo. Nosotros estamos viviendo en esta era, como les decía, algunos dicen que se llama la era del conocimiento, otros hablan que se llama la era de la comunicación y la información, y otros dicen que es la era de la comunicación, la información y el conocimiento. O sea, yo soy de las que están en la postura que estamos en la era del conocimiento y de la información. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una nueva revolución, en este caso que es la revolución tecnológica, y estamos en ese proceso, donde los medios tienen un gran impacto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, cuando yo estudié, ni siquiera había un internet tan amplio, había algo que se llamaba Encarta, no es que yo sea vieja, pero era una biblioteca que estaba en un CD y usted buscaba, se parecía a Google, pero usted buscaba y le aparecía cierta información de unos conceptos muy cortos. Pero hoy en día no, hoy en día tenemos una web que usted, todo lo que busque usted lo va a conseguir. Entonces, eso está dentro del sistema de educación posmoderna. De hecho, una de las competencias de la educación es el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta de enseñanza-aprendizaje. O sea, que no es que la dejemos de lado, sino que la incluyamos. Pero esa herramienta o esa competencia no ha, digámoslo, desplazado la educación presencial, en modalidad presencial, ni le quita la importancia de la presencia entre un maestro y un docente, porque ¿cuál es la diferencia? Hay corrientes pedagógicas, por ejemplo, una corriente humanista, que más adelante vamos a hablar de ella, que permite, por ejemplo, en las corrientes pedagógicas contemporáneas, estrechar lazos afectivos entre el maestro y los estudiantes, porque nosotros simplemente no somos transmisores de conocimiento. Dependiendo del área donde usted se desarrolle como maestro, entonces usted tiene roles. Nosotros tenemos muchos roles: investigador, facilitador,
pero también tenemos un rol que es de orientador. Inclusive nosotros a veces en un aula de clases, si damos clase a niñitos o adolescentes, nos toca hasta ser padre. Si alguno de ustedes ha dado clase, sabe que es así. Cuando un niño inclusive no quiere comer y usted le toca darle la comida. O sea, que la virtualidad no va a quitar ese toque humanístico que tiene la pedagogía y la educación. Por eso que para definir la educación tenemos que definirla en primer lugar como ciencia, ante todo. Y esa ciencia es extremadamente metódica, pero también que es metódica, o sea, sigue los pasos del método científico, un procedimiento para ser estudiado, desde la observación hasta la formulación de teoría, pasando por todos los pasos del método científico, también es reflexiva, porque precisamente la educación es reflexionar sobre el arte de enseñar, y ahí entramos a lo que quiero llegar. Cuando hablamos de una palabra que se llama didáctica. ¿Han escuchado esa palabra? Didáctica. ¿Aló? Sí. Britney, ¿qué crees que es la didáctica? Ajá. Yo pienso que la didáctica es una de técnicas y estrategias que se utilizan para el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y así crear nuevos métodos de formación para que el estudiante adquiera mejor los conocimientos. Muy bien. ¿Me pueden decir el nombre de algún maestro que les dé clase ahora? ¿O que les dio clase el cuatrimestre pasado? El profesor Juan Carlos Fernández. Vamos a hablar de Joaquín, no le digan nada que hablamos de Joaquín. Vamos a hablar de Joaquín. ¿Cómo da Joaquín la clase? ¿Alguien que me pueda decir? Muy bien. O sea, muy bien, no. No aportes subjetivos, o sea, lo que yo pienso, bien o mal, sino metodológicamente como maestro. ¿Cuál es la metodología que utiliza Joaquín para dar su clase? Buenas tardes, profesora. Hola, Juana, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, sobre lo que usted estaba hablando, sobre el profesor Joaquín, a mí me gusta su metodología porque él empieza a dar una clase, luego da una retroalimentación, y a veces da algún examencito para anotar o saber si a alguno se le quedó con algo, y entonces vuelve y da esa retroalimentación si le hizo falta alguno de los temas por aprender. Muy bien. Esa metodología, esa forma que enseña Joaquín, es la didáctica. La didáctica. La didáctica es el arte de enseñar y todos los maestros no tienen esa didáctica. Ahora comparen a Joaquín conmigo, que yo le he dado clase en otras partes. No sean tan duros, por favor. Subjetivamente no, metodológicamente. Tranquilo que no los voy a quemar. Bueno, profe, en mi caso no me he topado con el maestro Joaquín, pero puedo decir que en particular me gusta su clase. ¿Por qué? Porque usted comienza con una breve retroalimentación siempre. Siempre comienza con su retroalimentación. Cuando va a iniciar un tema nuevo, no lo introduce usted, sino trata de indagar a ver qué nosotros primero conocemos de ese tema para saber si tenemos alguna idea o si, para más o menos, es como una forma que usted utiliza como preevaluación para ver con qué usted va a presentarse. Entonces, eso me gusta mucho de la dinámica de su clase. Eso se llama técnica de la mayéutica, la técnica socrática. Sócrates utilizaba eso para lograr producir en las personas que lo escuchaban un pensamiento crítico. Se llama técnica socrática o mayéutica, a través de las preguntas. Por eso es que yo siempre hago preguntas, por eso te invita a que tú puedas reflexionar y ponerte a pensar. ¿Por qué hice esa comparación? Porque no todos los profesores tenemos la misma forma de enseñar.
Eso se le conoce como didáctica. La didáctica es el arte de enseñar y es muy individualizada. De hecho, si ustedes hacen una comparación entre muchos profesores, cada profesor tiene su manera de enseñar, su didáctica y utiliza métodos y técnicas que el profesor entiende que son acordes para ese grupo. Pero también el profesor no utiliza la misma didáctica, que es la forma de enseñar con todos los estudiantes. Por ejemplo, yo puedo utilizar con ustedes la técnica de la pregunta porque sé que ustedes son un grupo participativo, que hablan, que no se quedan callados. Pero si en dado caso a mí se me presenta un grupo introvertido que no habla, entonces mi metodología, mi didáctica debe cambiar. Y la didáctica, que es ese arte de enseñar, va a cambiar según el nivel en el cual uno está desempeñando su labor como docente. Por ejemplo, si yo estoy dando clase en educación primaria, la forma en que yo enseño en primaria no puede ser la misma que enseño en educación secundaria, ni la misma que enseño en educación superior. Si yo llego un día a clase, vamos a suponer un día en el aula virtual y aparezco disfrazada de un payaso, ¿qué van a hacer ustedes? Díganme la verdad. Se van a reír, ¿verdad? Reírnos. Bueno, profe, vamos a decir que usted devolvió un poquito, o sea, que se le cambiaron los papeles. Ah, bueno, que se van le a cambiaron reír. los papeles a la profe, no, y nada más burlar de usted porque realmente no es su forma, no es la forma en la que estamos acostumbrados a verlo. Exactamente, voy a generar un impacto en ustedes, un asombro. Ese asombro viene dado por una costumbre de la forma y de la didáctica de enseñar a nivel superior. O sea, y eso es lo que nosotros conocemos como estrategias de enseñanza. Pero si yo me disfrazo ante un grupo de niños de 7 años, ellos van a ver eso como la mejor maravilla del mundo y la profesora, la mejor profesora. ¿Por qué? Porque se van a asombrar y van a entender que la maestra lo hace para generar una empatía con el grupo y no porque esté loca. Me van a admirar. Si yo lo hago con adolescentes, también van a pensar como ustedes, que estoy loca. Por eso la educación también se divide en niveles educativos y dependiendo de los niveles educativos, entonces esa didáctica cambia. Al cambiar la didáctica, cambian las estrategias de enseñanza-aprendizaje y al cambiar esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, cambian los recursos de aprendizaje. Ya después vamos a hablar de lo que es recursos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, en el sistema educativo nosotros tenemos un nivel, ¿verdad?, de párvulo, que son los niños pequeñitos, una educación temprana, que va desde los en algunos países desde los 6 meses hasta los 3 años aproximadamente. Esa educación debe ser simplemente para que los niños aprendan por descubrimiento a descubrir partes de su cuerpo. Deben dejarlo ser. Y luego tenemos una educación inicial que va desde los 3 años hasta los 6, 7 años aproximadamente. Luego tenemos una educación pedagógica que va desde los 7 años hasta los 11 o 12 años, o sea, cuando el estudiante pasa de ser niño a adolescente en ese proceso de transición. En este caso en nuestro país va desde primer grado hasta 6º grado. Luego tenemos una educación ebegógica. La ebegogía va desde los 12 años aproximadamente hasta los 15 años. Esa ebegogía es la educación del adolescente, porque es un proceso, el adolescente tiene un proceso de transición, adolece, o sea, está pasando por muchos cambios emocionales, cambios físicos y de comportamientos sociales. Entonces, la educación debe ir enfocada en base a esos cambios que adolece el chico que está pasando de ser un niño a convertirse posteriormente en un adulto. Entonces, la pedagogía no se enseña metódicamente con estrategias ni de pedagogía ni de andragogía, que es la educación superior, sino que hay un punto medio donde se toma de un lado y se toma de otro. ¿Sí me van siguiendo? En algunos países dicen que es hasta los 15 años y en otros la tienen
como estatuto legal hasta los 18 años, eso va a depender también, y también depende de la norma, que nos dicen desde qué edad somos nosotros mayores de edad, la ley superior. En este caso nosotros tenemos mayoría de edad a partir de los 18 años. Y tenemos la educación andragógica, que es donde estamos nosotros, que es una educación que va desde los 18 años hasta la adultez. De hecho, la andragogía se divide inclusive en una adultez joven, como la de nosotros, y en una adultez, en una andragogía adulta, o sea, del envejeciente, del adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, aunque tiene un aprendizaje previo, o sea, a partir de la experiencia, no parte desde cero, su proceso de enseñanza-aprendizaje es muchísimo más lento. Pero ¿sabían algo? Mientras más pequeñito es uno, tienes más capacidad de aprender. ¿Sabían eso? Por eso los idiomas deberían enseñarse a temprana edad. Tú le puedes enseñar a un niño de 3 años varios idiomas y el niño te aprende. Puedes enseñar a un niño a leer de 2 años, no lo estás presionando. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la capacidad para hacer eso a temprana edad. Y eso lo dicen los diferentes estudios que han salido hoy en día. Entonces la educación ha buscado muchísimos aliados para entender este proceso de enseñanza-aprendizaje, la didáctica que utiliza, el método que utiliza para enseñar, los recursos que va a utilizar dependiendo del entorno sociocultural en que inclusive el niño, el adolescente o el adulto se desenvuelve. O sea, que toma muchos factores y muchas otras disciplinas. De hecho, la educación como ciencia es una ciencia interdisciplinaria. ¿Han escuchado esa palabra? Interdisciplinaria. Ajá. Bueno, es inter y transdisciplinaria. Interdisciplinaria porque la educación se nutre de otras ciencias, o sea, no actúa sola. De hecho, nosotros a lo largo de la carrera de educación estudiamos psicología. El docente es un psicólogo. No tenemos la carrera de psicología, pero estudiamos psicología. Entonces, necesitamos de la psiquis, de estudiar la psiquis del hombre, del individuo, del niño, del adolescente, dependiendo de la especialidad que estamos estudiando, para poder entender el comportamiento. De hecho, hoy en día en las corrientes pedagógicas contemporáneas se hablan de la neuroeducación. ¿Han escuchado neuroeducación? Sí, de la neurociencia. Ajá. Esto lo pudimos ver en el cuatrimestre antepasado. Yo les había hablado, creo, a ustedes una vez de eso. La ciencia que se encarga del estudio del cerebro. Pero la educación entendió que si usted quiere entender el comportamiento de los niños, adolescentes o adultos, usted tiene que conocerle cómo funciona el cerebro. Y entonces agregó la neuroeducación para ser estudiada en la pedagogía. Entonces, hoy en día hablamos también de neuroeducación, de cómo usted utiliza como maestro las herramientas que le da, por ejemplo, el PNL, la programación neurolingüística, el conocer cuál es la inteligencia que desarrolla su estudiante para saber qué estrategias de enseñanza-aprendizaje va a abordar. Porque hoy en día sabemos que no hay una inteligencia, que hay muchas inteligencias. Y también sabemos que no todas las personas aprenden de la misma forma. En la educación tradicional pensábamos que era inteligente quien sabía matemática y lengua española. Y si no sabía eso, era una persona bruta. Él es bruto. No. Resulta que hay personas que tienen inteligencias diferentes, por eso la teoría de Daniel Goleman de las inteligencias múltiples. A lo mejor usted no tiene inteligencia lógica matemática, ustedes la tienen porque son de matemáticas, pero hay personas que no. No quiere decir que no la puedan desarrollar, se puede desarrollar, pero no es la habilidad que tienen, no son habilidades innatas. Dime, Meire. Sí, profe, concerniente a lo que usted habla de la inteligencia múltiple y de que anteriormente se enfocaban en lo que era la lengua española y la matemática. Los maestros, se puede decir, los maestros tradicionales, ellos se enfocaban en esas dos materias y llevaban al grupo a que se atrasaran, porque si había alguien que no sabía de matemática o de lengua española, se quedaba rezagado atrás y no aprendía. Y resulta de que cuando surge lo que es la inteligencia múltiple, se descubre de que no solo con la matemática y la lengua española se puede aprender, sino hasta con el arte de pintar, de dibujar, de cantar.
O sea, que esas son las artes que muchos maestros la tenían al menos, la tenían de un lado y se enfocaban solo en dos. Muy bien. Entonces la inteligencia, la neuroeducación nos permitió entender desde cómo aprende un ser humano, un individuo. Albert Einstein, un científico muy conocido que se destacó, ¿verdad?, por tener una inteligencia lógico-matemática impresionante. Pero él decía, si usted pone un pez a trepar un árbol, el pez no le va a trepar un árbol, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, nos miden el coeficiente intelectual con una prueba de matemática, lógica y comprensión verbal. Entonces, si yo tengo un niño que no tiene esas dos inteligencias, entonces lo vamos a considerar que tiene un coeficiente intelectual bajo cuando no es así. Entonces, la educación tradicional, ¿verdad?, se está rompiendo y está dando paso a unas nuevas corrientes educativas donde todo, absolutamente todo importa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo, porque nosotros somos un ser biopsicosocial. Bio, porque tenemos un cuerpo y debemos conocerlo. La neurociencia estudia un órgano muy importante de nuestro cuerpo, el más importante. Hay dos muy importantes, que si se paran uno se muere, que es el cerebro. Si el cerebro se para, el cerebro para todos los órganos y usted se muere. Y el corazón, si el corazón se para, también se muere. Con los demás órganos uno puede subsistir, pero con esos dos no. Entonces somos bio y tenemos un sistema. Entonces entendimos que para poder entender el comportamiento del hombre, tenemos que entender su psique. Por eso somos psico. Si su psiquis está bien, su comportamiento social va a estar bien. Y somos social porque estamos determinados por un entorno social. Nuestro comportamiento está, digámoslo, determinado por el entorno social donde nos desenvolvemos. Eso es bien sabido. Nosotros no actuamos de una forma libre, sino que estamos actuando para ser aceptados socialmente. La educación entendió eso. Entonces, fíjense algo. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja como ese ser biopsicosocial dentro de la educación como sistema? Si un niño tiene hambre, ¿aprende? No, no aprende. Nadie aprende si tiene hambre. Nadie. Porque el cerebro es así. Porque el cerebro, yo se los explicaba, creo que usted se los explicaba una vez. Si usted tiene hambre, usted lo que quiere es comer. Y ya, y lo que le enseñan le entra por un oído y le sale por otro oído. Entonces, tenemos niños en escuela que tienen hambre y no aprenden. Si usted tiene un problema en su casa y está en clase, ¿usted aprende? Usted no aprende. Usted está pensando en el problema. De ahí la importancia de utilizar la neuroeducación y buscar estrategias de manera que si esa persona tiene algún problema, por ejemplo, personal, eso no influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces hoy en día lo llaman los motivadores como empodérate, que no es nada más que la inteligencia emocional que se debería enseñar en la escuela. O sea, que usted como un individuo debe manejar las emociones para usarlas a su favor. Todas las emociones. Usted tiene un problema, usted busca estrategias para salir de ese problema, pero a su vez no impide a que pueda continuar con su vida normalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, entonces fíjense que es interdisciplinario porque necesita de otras disciplinas. Dime. Yo quería opinar sobre eso que usted dijo, que es en muchos casos que vemos en las escuelas con niños que son muy imperativos y que le faltan el respeto a la maestra y se comportan de una manera muy mal, y es porque a veces ellos tienen problemas en sus casas, tienen maltrato en sus casas, entonces no piensan bien y no se concentran bien en lo que es el en su aprendizaje, sino que empiezan a desarrollar ese tipo de comportamiento que reciben en casa o esa falta de aprecio, de amor, a hacer comportamientos que no son adecuados en las escuelas. Por eso es
es bueno que también, es bueno también la psicología en el aula para que el maestro conozca a sus estudiantes, porque eso afecta mucho en la educación de un estudiante, los problemas que tienen en casa. Bueno, de hecho, hay una rama de la educación que se las iba a tocar más adelante en este proceso de construir el concepto, el marco teórico de lo que es la educación. Hoy en día hay una nueva corriente educativa que se llama pedagogía social. También se le conoce como educación social o sociología de la educación, que es que la educación estudia todo el entorno que tiene ese niño o ese ser que recibe ese proceso de educación educativo para entonces utilizar las mejores estrategias que resulten para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, si yo tuviese un grupo en este momento que ninguno tuviese celular inteligente y ninguno tuviese computadora, ¿yo podría darles clases? No. No, ¿verdad? Entonces tendríamos que haber o buscar estrategias que se adecúen a la problemática que tiene mi grupo de estudiantes. La pedagogía social toma en cuenta eso. Por eso es que la educación hoy en día se habla de una educación constructivista. Si han escuchado eso, han escuchado esas teorías constructivistas. Se habla desde la teoría constructivista, desde la teoría sociocrítica, o sea, hay que tomar en cuenta el entorno social donde ese estudiante se desarrolla para saber qué vas a enseñar, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y el por qué. La educación siempre se responde a esas interrogantes. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? O sea, la educación no es transmitir conocimiento. De hecho, una de las ciencias más complejas de estudio es la educación, porque se aprende, como les decía, desde que nace hasta que se muere. Y necesita otra disciplina, la psicología, el derecho, la sociología, la historia, la antropología, que estudia la antropología cultural, por ejemplo, que estudia la cultura del individuo, la antropología física, que estudia el ser, el cuerpo del hombre, y muchísimas más. Y es transdisciplinaria porque ella se alimenta de otras ciencias, de otras disciplinas, pero también va muchísimo más allá. O sea, es muy complejo definir o dar un concepto de lo que es educación, porque, perdón, es un complejo, es un concepto muy complejo. Algunos teóricos dicen que la educación es un arte de enseñar, de reflexionar sobre el quehacer educativo, sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero también es una ciencia extremadamente metódica que sigue la rigurosidad del método científico. Entonces, tiene un equilibrio allá, pero lo que es bien sabido que la educación es una ciencia netamente humanista, porque nosotros no le damos clase a robots ni trabajamos con robots, sino que trabajamos con seres humanos. Me decía un profesor siempre, usted si es un ingeniero civil, un arquitecto, construye un edificio y lo peor que puede hacer, que el edificio se cae y ya. Usted es un médico, hace una mala operación, la persona se le muere y ya, se murió. Pero si usted es un educador y no enseña como es debido, usted va a marcar la vida de ese individuo y la vida de todos los individuos que están alrededor de ese individuo. O sea que es bien importante cómo el maestro tiene la metodología que utiliza, su didáctica y las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utiliza. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Profe, yo quería, Dime, Eric. yo quería expresar no una afirmación, sino una ironía. Yo recuerdo que en clases anteriores usted nos había mencionado que la persona actúa para ser aceptada y nos damos cuenta que en lo que le llamamos la educación tradicional siempre han estigmatizado socialmente a los estudiantes y eso creaba trastornos que los hacían sentirse inferiores y no siempre era culpa del estudiante, sino cuando padecían de discalculia o dislexia en este caso, se sentían inferiores a los demás y crecían con eso y eso es algo también que no necesariamente
el educador tiene que enseñar de una forma incorrecta, sino que con la metacognición del mismo estudiante se le va a hacer más complejo adaptarse a la vida. Exactamente, muy bien. Bueno, el fin que busca la educación, esta nueva educación, este nuevo sistema, es lograr en el estudiante un aprendizaje significativo y que ese individuo sea capaz de volverse un ente crítico y reflexivo. O sea, no seguir un comportamiento para ser aceptado socialmente, sino que tenga la capacidad de reflexionar y pensar sobre qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere. Porque la educación debe ser un acto de reflexionar. Por ejemplo, si tú ves algo que está pasando en la calle, con esa educación que tú estás recibiendo, puedas ser crítico y poner tu posición ante las posiciones de las masas. Por ejemplo, ayer todo el mundo colocó en las redes sociales una foto negra. ¿Sí? Y si tú no la colocabas, entonces tú no estabas en nada. Eso lo dice la educación social. O sea, la sociedad estableció eso. Pero el por qué se colocó, busca el significado del por qué se colocó. Es válido, por ejemplo, una foto negra cuando sabemos que cuando tú estás etiquetando a una persona como negra, está siendo racista. Entonces, el que estaba protestando contra el racismo colocó una foto negra para afianzar el racismo. Entonces, la educación te permite apropiarte de preguntas y cuestionarte sobre el comportamiento de la sociedad. Bueno, mis amores, como había pautado, ¿verdad? La clase hasta 1 hora. Si no tienen otra pregunta que hacerme, vamos a dejarla hasta acá. Y yo les voy a dejar una actividad en la plataforma, ustedes van a revisar para que me la vayan entregando con una holgura y el plan de evaluación, y pues nos estaremos viendo nuevamente el viernes. Les voy a dejar el tema que vamos a conversar la semana que viene, para que ustedes lean y así puedan participar ya con sus calificaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, maestra. Usted dice que no estaremos viendo el viernes, pero el viernes tenemos... No, el miércoles. Ah, ok. Se me pasó, o sea, a esta misma hora, el horario de clase. El miércoles. Maestra, Dime. la clase, para la próxima clase que tenemos, ¿lo va a colocar en la plataforma o nos va a decir por acá? No, yo les voy a colocar en la plataforma un material para que lo lean y lo vamos a discutir la próxima clase. Ya a partir de la próxima clase voy a tomar en cuenta las participaciones individuales y les voy a colocar el plan de evaluación. Yo la semana pasada les había creado una videoconferencia, pero no se me conectaron. Entonces, ya como este es nuestro primer encuentro formal, entonces ya esta semana... Hoy mismo les dejo el material para que ustedes lo lean y hacemos el conversatorio la próxima clase, porque si hablo yo sola aquí, ustedes se van a dormir. ¿Ok? Chévere, pues. Nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Me revisan la paginita? Dale, feliz resto de la tarde. Igual, bye. Bye.